Corredor. Volvemos a hablar de nuestra ciudad y uno de los tantos enfrentamientos que tiene con la nación, en este caso por la coparticipación. Así es, coparticipación en torno a lo que fue el traspaso de fondos para la policía de la ciudad de Buenos Aires, alrededor de 120.000 millones de pesos es lo que está en juego. Y bueno, ayer se reunieron nuevo acuerdo y tienen un plazo de 30 días para seguir negociando el gobierno de la ciudad y la nación. Bueno, vamos a hablar con Gabriel Astraloa, que es el procurador general de la ciudad, una persona que tiene un rol muy importante en este caso, en este, insisto, ¿no? Conflicto que mantiene nuestro distrito con la nación. Buen día, Gabriel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Diego. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás vos y todo tu equipo y toda la audiencia? Bien, bueno, con intriga, ¿no? Pues estamos hablando de una disputa de mucho dinero, que le recuerdo a la gente, empezó en el contexto de el conflicto con la policía bonaerense, ¿no? Que estaba teniendo en ese momento Axel Kicillof, reclamaba más fondos. Bueno, y básicamente lo que hizo Nación fue sacarle a la ciudad para pasarle a provincia. Y entonces, ¿se van a poner de acuerdo, creen? Bueno, sí, comienzo coincidiendo con lo que usted decía. Es un conflicto muy importante, empezó en septiembre de 2020, cuando a través de un decreto que el propio jefe de gobierno señaló que era intempestivo, unilateral y arbitrario, se le redujo la coparticipación a la ciudad, y luego una ley a fin de 2020 que también todavía redujo todavía más ese coeficiente de coparticipación, ¿no? Sí. Así que frente a eso nos vimos obligados a recurrir a la Corte Suprema, y es un conflicto muy importante no tan solo por la merma de ingresos muy considerable que sufre la ciudad. Ayer el jefe de gobierno en la audiencia le informó a los miembros de la Corte que hasta el viernes pasado, o sea, hasta hace una semana, fueron más de 115.000 millones de pesos los que la ciudad vio retraídos de sus arcas, de su tesoro, y en este año solamente, en este 2022, si esto no se soluciona, a fin de año llegaríamos y serían 120.000 millones de pesos los que se perderían, con lo cual a fin de año serían más de 200.000 millones de pesos los que la ciudad pierde. Pero, sí, insisto, como ayer además lo dijo el jefe de gobierno en su conferencia de prensa, este no es tan solo un problema de ingresos a la ciudad, que es muy importante por todas las obras y las gestiones y el cuidado de la seguridad que hay que hacer, sino que es un tema donde está en juego la esencia de nuestro régimen federal de gobierno, ¿no? Las provincias son autónomas, la ciudad de Buenos Aires es equiparable a una provincia, como la Corte lo ha dicho, y entonces lo que está en juego es que no podemos permitir que el Estado central vulnere las autonomías de la provincia y entienda que las provincias en el fondo son delegadas del poder central. Sí. Lo que está en juego, como dijo ayer el jefe de gobierno, es qué país queremos. Y el país que él quiere y que todos queremos es un país que sea realmente republicano y realmente federal. Ok, en la práctica, bueno, recuerdo que unos días o semanas después de esta medida, el gobierno porteño anunció tanto, bueno, la suspensión de obras públicas, el aumento de algunos impuestos, que es más, le puso el asterisco de cuando nos devuelvan el dinero, cuando ganemos este litigio en la Corte, lo suspendemos, que bueno, tenés estos recargos que se cobran a veces en tarjetas de crédito. Ahora, aprovechando que está usted y para conocer opiniones, le cito lo que dijo Guado de Pedro, que es el ministro del Interior, que representa a la nación, ¿no? Él lo que dijo es que los argentinos deben saber que durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, mediante un decreto inconsulto, la coparticipación de la ciudad pasó del 1,4 al 3,75%, y esto se llevó adelante de manera discrecional, arbitraria y unilateral. Bueno, eso no es así. Nosotros, precisamente por no coincidir con esa interpretación, fue que debimos recurrir a la Corte explicando que el aumento de la coparticipación que la ciudad recibió en 2016 de 1,40 primero a 3,75 y luego a 3,50, sí, eso fue fruto, efectivamente, se correspondió con el traspaso de servicios, competencias y funciones que la Nación le hizo a la ciudad cuando le traspasó todo el servicio de seguridad no federal que debía ejercerse en la ciudad de Buenos Aires. Así que nosotros, acá hay dos cuestiones. Una, eminentemente constitucional. Esto está expresamente previsto en la Constitución, en el artículo 75, inciso 2, que dice que cuando se transfieren competencias, servicios y funciones, deben transferirse con sus correspondientes recursos. Sí. Yo me recuerdo ahí, Gabriel, que la disputa se daba, porque digamos, es lógico y creo que nadie discute que
si transfieren a la Policía Federal, por ejemplo, o a gran parte de sus efectivos, los móviles, los edificios, las administraciones, a la ciudad, tiene que ir junto con un presupuesto. En eso están todos de acuerdo. Pero me acuerdo que la discusión tenía que ver con si Macri no le dio de más. No, por eso nosotros señalamos que los recursos fueron lo suficiente para atender ese servicio y no hubo ni un peso de más de transferencia. Ayer, además de toda la argumentación que nosotros habíamos presentado en nuestras demandas ante la Corte, ayer tuvimos la ocasión en la audiencia, además, con la presencia del subsecretario de Finanzas, de Abel Fernández Yeman, que de manera como muy clara, inclusive frente a un interrogante en este tema también del tribunal, explicó con claridad cuál es el mecanismo que se había utilizado entre Nación y Ciudad de Buenos Aires, allí en ese momento, a principios de 2016, para estimar ese costo y para estimar también la correspondencia de ese costo con el incremento de la coparticipación. Así que no coincido con esos dichos del ministro, pero el tema ahora, como la Corte nos ha invitado, no es a seguir polemizando. O sea, nosotros ahora estamos invitados por la Corte, estamos instados por la Corte a procurar en un plazo máximo de 30 días tratar de ponernos de acuerdo. Allí tenemos puesto en estos días entonces todo nuestro foco, toda nuestra atención. Y bueno, y procuraremos, como el jefe de gobierno también siempre lo ha dicho, con la mayor vocación y apertura al diálogo, tratar de ver todas las alternativas posibles para ver si es posible finalmente llegar a un acuerdo y ponerle solución a esta controversia. Clarísimo. Muchas gracias, procurador. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes por el llamado y que tengan todos un muy buen día. Igualmente para usted. Nosotros dejamos nuestra ciudad por un rato, cruzamos la cordillera, ahora sí, para hablar con Elizabeth. Tenía la